Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Riesgo público, momentos de materialización y medidas de prevención. Hoy nos acompaña nuestra experta, la doctora Paola Ramírez, administradora de empresas especialista en gerencia de recursos humanos. Doctora Paola, muy buenos días, bienvenida. Linita, buenos días para todos los asistentes de la mañana de hoy, a ARL Positiva por permitirnos este espacio para socializar tema riesgo público en nuestra sesión número 10 de este seminario. Muchas gracias a todos. Hoy damos inicio a este tema tan importante, el cual hemos venido avanzando a través de 10 sesiones. Gracias a todos los que han venido muy juiciosamente acompañándonos seminario tras seminario. Bueno, en la mañana de hoy vamos a tratar de dar a conocer algunas pautas importantes para el desarrollo y creación de todo programa de riesgo público, teniendo en cuenta que hace parte de uno de los programas importantes establecidos en todo sistema de seguridad y salud en el trabajo al interior de las compañías, toda vez que la materialización de uno de estos riesgos desafortunadamente puede llegar a generar no solamente afectaciones al interior de las compañías, sino que también en lesiones en la integridad física y en la salud de nuestros trabajadores. Es por eso que vamos a iniciar hablando de la importancia que tiene la gestión del conocimiento como parte fundamental del desarrollo y creación de estos programas de riesgo público, así también como lo hace la prevención. Entonces, nuestro objetivo general la mañana de hoy en esta hora de sesión es socializar la importancia que tienen los programas de gestión de conocimiento y el papel fundamental de la actitud preventiva que tienen todos nuestros trabajadores al interior de las compañías para evitar que se materialice este riesgo público. Nuestro primer objetivo es conocer la forma de fortalecer los programas de gestión del conocimiento a través de los programas de inducción y entrenamiento al cargo que se desarrollan al interior de las compañías, desde las jefaturas de talento humano, desde los equipos de seguridad y salud en el trabajo que deben promover y socializar algunas temáticas importantes dentro del desarrollo de las temáticas. Y asimismo, proponer la creación de estrategias de difusión de las modalidades de peligro público y la manera de prevenir el riesgo al interior de las compañías. Antes de eso, Linita, como todas las sesiones, y como es particular de ARL Positiva, vamos a realizar un sondeo para mirar cómo están los conocimientos en riesgo público de nuestros asistentes la mañana de hoy. Entonces, Linita, te cedo la palabra, por favor. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, como ya lo dijo la doctora, vamos a nuestro acostumbrado sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. El programa de inducción en cuanto al riesgo público sirve para conocer A, las características de la ciudad donde se elabora, B, aspectos de orden público y seguridad del lugar de trabajo, o C, conocer los procesos laborales. ¿Qué dicen ustedes? Por favor, ahí seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Vamos a ver cómo nos va, Linita, con Bueno, este vamos a ver sondeo. los resultados. Vamos a ver cómo
cómo nos va con esta pregunta. El 8% nos contestó las características de la ciudad donde se elabora, un 76% dijo aspectos de orden público y seguridad del lugar de trabajo y un 16% conocer los procesos laborales. Bien, vamos con la segunda pregunta. La confianza es amiga del riesgo público. ¿Esto será verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí, por favor, la respuesta correcta desde sus pantallas. Los que hacen falta, por favor, voten. Últimos 5 segunditos. Muy bien, Está muy Doc. fácil. Está muy Bueno, Doc. fácil. Bueno, Doc, acá el 62% nos dijo verdadero y un 38% nos dijo falso. Vamos entonces con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Bueno, es necesario que las empresas creen un programa de riesgo público para A. Apoyar funcionarios que sean víctimas de riesgo público. B. Cumplir con los planes de trabajo según estándares mínimos. C. Promover el autocuidado de los trabajadores o D. Todas las anteriores. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta y desde sus pantallas. Y bueno, ya tenemos resultados, Doc. A ver, ¿cómo nos fue, Linita? Cuéntame. Bueno, el 3% dijo apoyar funcionarios que sean víctimas de riesgo público, un 2% cumplir con los planes de trabajo según estándares mínimos, 11% promover el autocuidado de los trabajadores y un 85% nos dijo todas las anteriores. Recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas y ya pues la doctora Paola nos va a brindar las respuestas correctas, así que deben estar muy atentos. Listo, Doc, te dejo entonces para que continúes, por favor. Nita, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, entonces ya pasamos este sondeo. Más adelante nos vamos a dar cuenta de cómo nos fue. Y como es costumbre, siempre en nuestro seminario hacemos un breve recuento de todo el antecedente que enmarca y encierra el riesgo público para todo trabajador. Entonces, partimos de la definición que se tiene de peligro, riesgo, amenazas y vulnerabilidades. Hacemos aquí un recorderis que hace parte del peligro. Entonces, tenemos aquí ejemplos. Y todo peligro es lo que se evidencia, la situación, fuente, que podemos observar y que nos damos cuenta a la simple percepción que puede generar daño. Entonces, personas violentas, artefacto, carga explosiva, armas punzocortantes, sustancias químicas, armas de fuego. Este conjunto hace parte del peligro porque lo estamos identificando en una fuente, es decir, se evidencia de que está ahí a nuestra vista o en una situación que vemos que es muy peligrosa y que genera daño. Asimismo, nuestro término de riesgo, entonces lo manejamos como factor de riesgo, es decir, la probabilidad de que ocurra un daño, que ocurra un suceso que va a generar una afectación a la integridad de la persona o de un bien o establecimiento y que tiene un porcentaje de severidad en dicha afectación. Pero ¿cuáles son esos factores de riesgo o son los ejemplos del riesgo? Entonces acá tenemos para riesgo público, saqueos, hubos, robos, secuestro, extorsión, tráfico de niños, manifestaciones sociales que están muy de moda por estos tiempos, el fleteo, el paseo millonario. Todos esos son los factores de exposición al riesgo. Y vamos a mirar el término de amenaza, que es toda potencial ocurrencia también de que llegue a suceder algo en un lugar específico con una duración en el tiempo y que es dado por un agente de riesgo, el cual selecciona a la víctima para generarle el daño, generar esa amenaza de causación del daño. Y la vulnerabilidad ya hace parte del grado de exposición que tiene la persona o el lugar para que se dé esta materialización del riesgo a través de la amenaza que ya se dio por anticipado. Asimismo, recordarles que el riesgo público siempre tiene una particularidad, una diferencia. El riesgo público es todo daño causado por el hombre. El hombre es el que hace el daño
público, no lo hace el clima, no lo hace un equipo, no lo hace un establecimiento, sino lo hace directamente una persona después de que ha planeado, de que ha tenido una motivación para realizar este daño. ¿Y a quién se lo genera? Entonces, se lo genera a personas, a equipos, a establecimientos de públicos o a establecimientos privados, es decir, empresas, corporaciones. Asimismo, también cuando hablamos de establecimientos, no solamente establecimientos, también podemos estar hablando de causación de daño a una infraestructura familiar, a una casa, a un colegio. Y el concepto del riesgo público se encierra en todos aquellos aspectos que se dan en espacios públicos y que ponen en riesgo la vida o la integridad de la vida de las personas o del lugar donde suceden los actos o los hechos delictivos, generadas siempre por el hombre y normalmente están acompañadas de actos de violencia, del uso de la fuerza. Pero como nuestro tema de la mañana de hoy es todo lo que es el desarrollo de un programa de riesgo público para poder prevenir que se materializa al interior de nuestras organizaciones, entonces partimos de una herramienta súper importante que al interior de las compañías se lleva a cabo a través del direccionamiento del talento humano o de los grupos de talento humano, las cuales se encargan de algunos procesos que apuntan o aportan a dar a conocer y a difundir situaciones o conceptualizaciones del riesgo público. En este aspecto, pues vemos la gestión del conocimiento, la cual a través de su programa de inducción y entrenamiento y reinducción, podemos dar a conocer situaciones que se dan particulares de los procesos, del lugar del trabajo, del centro de trabajo, que de alguna manera nos dan a nosotros luces de cómo evidenciar o identificar el riesgo público y evitar que nos suceda particularmente. Entonces, bueno, el concepto del término de inducción, pues para muchos es conocido, todos somos trabajadores, creo, los que nos encontramos la mañana de hoy en esta sesión. Y cada vez que ingresamos a una compañía o a una empresa a trabajar, lo primero que nos hacen es después del proceso de contratación, lógicamente de selección, de reclutamiento, iniciamos un trabajo de inducción en el cual empezamos nosotros a recibir unos conocimientos respecto al contexto de la empresa, no solamente a lo que es la empresa, a lo que es la compañía, de cómo está ubicada geográficamente, si tiene sedes, cuáles es su mapa de proceso, cuáles son los procedimientos que se desarrollan al interior de la compañía, sino que adicionalmente también conocemos algunos aspectos que pueden ser útiles para empezar a alimentar esos insumos que requerimos para ese programa de riesgo público y que como trabajadores es importante que no los desconozcamos. Entonces, partimos de que es un proceso de orientación primaria que se debe realizar con el trabajador cuando ingresa a un cargo o un centro de trabajo nuevo, bien sea porque es trasladado o porque es contratado por primera vez. En este proceso de inducción se dan también a conocer cuáles son las herramientas de trabajo que se necesitan para poder llevar a cabo la tarea, bien sea la maquinaria, bien sea los equipos tecnológicos o telemáticos, el porte de uniformes, todo lo que es tema administrativo para el desarrollo de nuestras actividades. Igualmente nos indican dónde va a ser el lugar de trabajo, el centro de trabajo donde vamos a llegar a desarrollar nuestras tareas. Y pues el ideal, en muchas organizaciones lo dicen, nos hacen una ambientación de cuáles las características particulares de la ciudad, ¿no? No es lo mismo que a mí me convoquen a trabajar en Tumaco, en San Andrés, en Leticia, en los Llanos Orientales, en algunos lugares particulares, en Arauca, ¿cierto? Lugares de orden público que conocemos por todo el tema de la situación pública que vive el país, por el tema de la guerra que hemos venido tratando de eliminar desde hace 4 o 6 años y este conflicto armado que ha generado algunas afectaciones de orden público o de orden social que se ubican en un mapa geográfico. Entonces, teniendo en cuenta esas particularidades en este proceso de inducción es importante que todas las organizaciones socialicen a sus funcionarios cuál es ese entorno en el que va a llegar a laborar, ¿cierto? No solamente las tareas propias, sino todo lo que le rodea,
cuáles son los medios de transporte. Entonces no es lo mismo que yo llegue a Cali, donde tenemos un sistema de transporte X, o a Medellín, donde contamos con un metro, contamos con buses urbanos, a Bogotá, donde contamos con un Transmilenio, contamos también con taxis y buses urbanos. Entonces, esas formas de transporte, de movilización vial que tiene el trabajador también hace parte de los temas importantes en el programa de inducción. ¿Y por qué es importante? Porque es necesario que el funcionario llegue contextualizado de cuál va a ser la manera fácil para que él pueda llegar a desarrollar sus actividades. Y para los que conocemos la batería de riesgo psicosocial, sabemos que al trabajador no solamente hay que verlo como la persona que llega a cumplir la tarea estrictamente que dice en su manual de funciones, sino que hay otras afectaciones que pueden llegar a influir en ese desarrollo, en esa efectividad y funcionamiento y operacionalización de sus tareas. Entonces, temas como el distanciamiento de donde está ubicado el trayecto entre casa y trabajo, la situación económica propia de la persona, las características particulares, si es casado, soltero, si tiene hijos, si ve por adultos mayores, ¿sí? Todas esas condiciones particulares del trabajador hacen parte importante del conocimiento en ese proceso de inducción, porque allí vamos a empezar también a aterrizar ideas, a aterrizar situaciones que observamos y que vamos a empezar a conocer y a trabajarlas respecto a riesgo público. Entonces, eso es transversal y es importante conocerlas. Asimismo, si ya miramos el programa de entrenamiento, entonces ya en el entrenamiento vamos a mirar que ese es un proceso de enseñanza que busca fortalecer las competencias requeridas para el desarrollo del cargo asignado o el propósito del mismo, el cual facilita la adaptación del trabajador a su nueva labor. Aquí vemos una diferencia entre inducción y entrenamiento. Inducción como el conocimiento global de la compañía, de su mapa de procesos, de su ubicación geográfica, de sus condiciones socioeconómicas y políticas, de donde están ubicadas los puntos de trabajo. Y el entrenamiento sí que es focalizado a los procesos y procedimientos específicos que se requieren para que la persona ejerza su actividad, es decir, sus tareas, es decir, su desempeño propio de la tarea, de las funciones. Entonces, acá están las dos grandes diferencias. Apunta importante, de manera muy importante, es en la inducción socializar estos aspectos de entorno que afectan al trabajador y que pueden hacer parte de la identificación de algunos riesgos públicos, que es nuestro caso central. Y asimismo, otro de los programas que manejamos al interior de las compañías es el programa de reinducción. Ese es un proceso de inducción igualmente, que hace parte del proceso de inducción, es muy similar, solamente que actualiza cosas que han cambiado. Entonces, este forma parte del proceso progresivo de enseñanza y aprendizaje que se realiza con el fin de reorientar a los funcionarios en virtud de algunos cambios que han generado impacto en la empresa o en su centro de trabajo. Entonces, no es lo mismo que a mí me digan que en este momento trabajo en la máquina operacional del lavado de la caña que está ubicada a las afueras de Cali, pero la otra semana ya no voy a estar en ese centro de trabajo, en el centro de maquinaria, trabajo con las maquinarias, sino que ahora me van a pasar a hacer un acompañamiento de capacitación a los nuevos funcionarios que van a llegar a trabajar en ese centro. Entonces, ahí me están haciendo un cambio de centro de trabajo. Ya mis labores no van a ser propiamente de contacto con la maquinaria y dentro del proceso, sino que va a ser un proceso de capacitación para los nuevos funcionarios, porque ya he tenido tanta experticia y conocimiento de cómo es el proceso de lavado, de secado, de triturado, que ahora ya voy a trabajar es enseñando cómo es ese proceso. Eso sería un cambio y necesitaríamos de una reinducción para que podamos saber cómo, aparte de tener el conocimiento, podemos transmitirlo a otros funcionarios. Y eso en uno de los tantos ejemplos que se da la reinducción. Otro de los ejemplos es cuando cambia la estructura. Entonces, ya no vamos a depender de la casa matriz o del nivel central o de la dirección general, sino que ahora vamos a depender del departamento X. Por tanto, todo el escalonamiento administrativo se va a realizar a través de este departamento sin necesidad de pasar por otros escalonamientos a nivel central. Toda esa estructura jerárquica que cambia al interior de las organizaciones también es importante que se socialice y difunde a través de un proceso de reinducción. Pero, ¿qué es lo que pasa con todos estos programas de capacitación?
lo que ellos buscan al interior de la compañía es darle aportes de conocimiento a los funcionarios y que a través del tiempo, en una cadena del tiempo o línea de vida del trabajo, empecemos a atrapar el conocimiento, a retenerlo al interior de la organización, siendo importante la transferencia de ese conocimiento a las nuevas generaciones o a los nuevos funcionarios que llegan a la compañía. Entonces, ese conocimiento que se transfiere, ese conocimiento que se difunde al interior de la organización para funcionarios nuevos o funcionarios antiguos, hacen parte de un proceso fundamental cuando ya vamos a mirarlo con el ojo clínico de identificar peligros, identificar riesgos y de valorar los riesgos. ¿Por qué motivo? Entonces, si a mí me dicen que yo tengo un horario de almuerzo de 1 a 2 de la tarde, y que es mejor que no salga a consumir los alimentos en los restaurantes del alrededor porque la situación de seguridad afuera es un poco complicada. Adicionalmente, por condiciones del tiempo, del clima, por condiciones de paro nacional incluso, es mejor que consumamos los alimentos al interior de la compañía. Eso, por ejemplo, hace parte de uno de los temas que se socializan en estos procesos de acompañamiento de nuestros jefes inmediatos o jefes de talento humano en el programa de inducción, reinducción o entrenamiento. Entonces, cosas tan sencillas que uno piensa que no hacen parte del trabajo, pero finalmente terminan impactando en el trabajo, porque es importante que conozcamos, es decir, que se transfiera ese conocimiento, incluso hasta de sucesos que se han suscitado o que se han materializado alrededor de la compañía o dentro de la misma. Bueno, entonces ya pasando de esta importancia de conocer y socializar esta importancia del programa de inducción y entrenamiento, también vemos otra arista que es la actitud preventiva del funcionario. ¿Y qué es lo que buscamos respecto al diseño de este programa de riesgo público? Que no solamente la responsabilidad o no solamente la tarea le corresponde al empleador o en su defecto en el despliegue al jefe de talento humano o al responsable de seguridad y salud en el trabajo. Esta tarea es mancomunada, articulada por todos los integrantes de la compañía. Entonces, si vemos qué tareas tiene la jefatura, la administración de la compañía o del empleador, también vamos a ver qué actitud o qué conocimiento debe tener el funcionario, el trabajador, para poder articular ese autocuidado, esa mitigación de la materialización del riesgo público. Entonces, si miramos cuál es la actitud preventiva, entonces esa actitud preventiva es la que le corresponde y es de responsabilidad de cada uno de los funcionarios o trabajadores frente a prevenir el riesgo público, frente a conocer qué es lo que está pasando en el país, en la ciudad, en su entorno, en su barrio, en su comunidad. Que una vez conociendo eso, qué papel activo o qué papel pasivo se asume frente a la situación que se vive. ¿Cuál es el comportamiento que se adopta? ¿Por qué? Porque esa actitud preventiva hace parte de conductas, de comportamientos del ser humano que integradas o desarticuladas traen unas consecuencias posteriores frente a riesgo público. Entonces miramos, ¿cuál es la actitud preventiva en el trabajo? Entonces, actitud preventiva. Conocer el proceso que se desarrolla dentro de mis tareas o funciones. Conocer el riesgo en el desarrollo de mis tareas y actividades, no solamente el riesgo, el grupo del riesgo propio de la tarea, ¿sí? Si yo soy un operario de máquina, entonces yo sé que la máquina corta, que la máquina chuza, que la máquina trabaja tantos movimientos por minuto, ¿sí? Ese conocimiento propio e inmerso del riesgo que da la actividad laboral. Adicionalmente al riesgo público, que es el tema que estamos socializando en este seminario, que es inmerso al trabajo. Entonces, tenemos que estar tan atentos a todas las aristas que nos afectan como trabajador y que preventivamente podemos tomar las decisiones de evitar que sucedan hechos lamentables a nuestra vida. Entonces, si yo sé y conozco cuál es el riesgo, el nivel de exposición en el trabajo que yo desarrollo, que puede ser la maquinaria, que puede ser la postura, que puede ser la carga, que puede ser el movimiento repetitivo. Adicionalmente, ese riesgo público que me afecta por el sector donde laboro, por la hora o el turno en el que me toca desempeñar mi trabajo, por la manera como llego al lugar de trabajo, por la manera responsable en la que salgo a consumir mis alimentos en mi lugar de trabajo.
Todas esas situaciones es importante aterrizarlas en el momento en que llegamos a un centro de trabajo nuevo, o los que no lo hemos hecho ya trabajando mucho tiempo en una corporación porque no hemos sufrido ni hemos vivido ninguna situación de riesgo público, empezar a trabajarla, empezar a identificarla y a valorar. Asimismo, actitud preventiva en el transporte. Lo hemos visto en ejemplos anteriores, todas las modalidades de hurto, raponeo, cosquilleo que se dan al utilizar diferentes tipos de medios de transporte. No es lo mismo el que es un actor vial como un peatón, al que es ciclista, al que se desplaza en su motocicleta, o al que trabaja en su motocicleta, o al que se desplaza en su vehículo, en su carro, automóvil, o al que toma un colectivo, al que toma un servicio masivo de transporte, o al que toma un taxi, un Uber. Bueno, cada uno de ellos trae inmerso su propio riesgo de movilización, su propio riesgo de accidente vial, pero adicionalmente a eso también, qué riesgos públicos estoy asumiendo cuando tomo mi medio de transporte o asumo ser un actor vial dentro de ese medio de transporte. Entonces, que me puedan rapar el bolso, que me puedan romper la ventana del carro, que me puedan atropellar la moto y hacerme caer por robarme, por quitarme la bicicleta, todas esas situaciones que sean. ¿Cuál es la actitud preventiva cada vez que yo salgo a tomar ese medio de transporte? Voy vestida adecuadamente, voy siendo sigilosa y voy siendo prudente con mi forma de vestir, con mis accesorios, soy prudente con el manejo de mi teléfono, soy prudente con recibir o tomar una llamada o realizar una llamada innecesaria mientras me estoy desplazando. Todas esas cosas hay que empezarlas a colocar en la balanza para empezar a identificar qué puede llegar a suceder. Asimismo, actitud preventiva en la casa. ¿Será que mi casa está totalmente segura y protegida para que no le pase nada, ningún suceso vandálico? Entonces empecemos a visualizar todas esas aristas, si tiene todas las medidas de seguridad, el candado, la clave, el acceso, la cámara de seguridad, el trabajo colaborativo con nuestros vecinos o con nuestra comunidad o nuestra junta para evitar algún suceso, si vivimos en el conjunto cerrado, entonces cuál es la seguridad que tenemos o la reserva frente a los guardias de seguridad o la persona que está en recepción, en portería, dando acceso a los vehículos o acceso a los visitantes. Son muchas cosas que encierran cada uno de los ámbitos o de los escenarios donde nosotros nos desenvolvemos. Y así mismo sucede en el centro académico, donde tomamos nuestras clases o nuestros hijos en el colegio, la universidad, el instituto, la academia. Los centros sociales, llámese bares, llámese cine, llámese teatro, centro comercial. Cuando salimos de vacaciones, ¿cuál es esa actitud preventiva cuando salimos de vacaciones? Si vamos a decir, es que me llevo tantos millones porque me voy para tal lugar, o me voy a llevar pues los mejores, sí, obviamente cuando salimos a X lugares tratamos de estar súper espampanantes y adecuados al momento y situación o lugar, pero hay que visualizar cómo bajamos la guardia cuando nos vamos a vacaciones. Decimos, vivimos en la ciudad y en la ciudad a tales horas suceden tales cosas y conocemos y yo evito porque ya conozco. Pero cuando llego a vacaciones a un lugar X, pienso que todo está bien, que es un lugar turístico y mentiras que nos confiamos. Entonces, estar muy atentos a las condiciones del lugar a donde llegamos, a cómo nos exponemos. Y acá les traigo unos ejemplos de los errores de concepción frente a la actitud preventiva. Entonces, muchos decimos dentro de nuestra compañía cuando estamos laborando, que podemos llegar a tener una idea falsa de la seguridad. Entonces, yo digo, yo trabajo en una fábrica X o en la empresa de tratamiento de alimentos X, que tiene unas buenas cámaras de seguridad, que las vías de acceso vehicular son muy buenas, me dan parqueadero. Bueno, considero a mi percepción de que todo está seguro, pero sucede un acto delictivo donde llegan y abordan a la compañía, atacan contra la infraestructura de la compañía y resultamos nosotros inmersos dentro de un suceso que no era para nosotros, no era individualizado para nosotros, pero que se afectó a la compañía donde trabajábamos, que consideramos estar allí adentro súper seguros, y esa idea falsa de seguridad terminó afectando nuestra integridad o nuestra vida. Por eso es importante conocer todo el sistema de brigadas de emergencia, salidas de emergencia, qué hacer en caso de, porque a veces esos simulacros nos ayudan a estar prevenidos en el momento de una situación que consideramos segura, pero que en un caso eventual puede llegar a suceder.
Asimismo, el trabajador puede conocer el riesgo, pero piensa que no puede hacer nada. Entonces yo puedo decir, sí, yo sé que en esta calle roban todas las noches, pero ¿yo qué puedo hacer? Eso se sale de mis manos, ¿sí? Pero no vamos más allá. Entonces, si yo ya conozco que en tal lugar sucede algo, o si ya conozco que esa persona es peligrosa, o si yo ya conozco que a ese lugar no puedo ir, no es que no podamos hacer nada. Sí, de pronto no podemos hacer nada por el orden social, ¿cierto? Por el orden colectivo, por la seguridad colectiva, pero sí podemos exponer, verbalizar, socializar, prevenir para que no suceda nada a nuestras personas, a nuestros semejantes, a la misma compañía y evitar que nos pase a nosotros. Entonces, tomar medidas preventivas para no incurrir en ese error. Por más de que los conozcamos, no pensar que nos es indiferente. Lo mismo, un método seguro de trabajo entra en conflicto a menudo con otras necesidades. Entonces, les colocaba el ejemplo hace un momento. Yo sé que mi método de trabajo con la máquina o con mi operación o con mi proceso es súper seguro porque tengo mis elementos de protección personal, porque tengo la capacitación necesaria para poder ejercer esa tarea, pero desconozco lo que está alrededor. Eso sucede como cuando estamos en nuestro vehículo o estamos en nuestro medio de transporte. Decimos, vamos seguros, estamos conduciendo tranquilos o el conductor está conduciendo muy tranquilo, a menos de 60 kilómetros por hora y demás, pero no evidenciamos que desafortunadamente puede llegar una persona imprudente, puede llegar otra persona a generar la afectación de esa situación. Entonces, en ese momento es donde nosotros no podemos confiarnos porque puede llegar a materializarse o a generarse un acto inseguro en lo que nosotros consideramos desde seguridad y salud en el trabajo que era seguro. Asimismo, las experiencias a veces conducen a una pista falsa, ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar a decir que la experiencia nos ha inducido a pensar que las situaciones de riesgo público se dan por la actividad económica. Entonces, si lo que se está distribuyendo vamos a inventarnos acá actividades, acá nosotros distribuimos domicilio, o hacemos domicilios, entonces la experiencia nos dice que lo que siempre sucede es que nos roben la venta o nos roben el producto que se está desplazando en ese domicilio. Pero puede que no sea eso, puede que sea que nos quieran robar el vehículo en el que llevamos el producto, por ejemplo, ¿cierto? No siempre la generalidad es la pista correcta en cuanto a riesgo público. Riesgo público es de cualquier manera, de cualquier forma, ante cualquier situación. No podemos bajar la guardia. Y en cuanto al compromiso activo, entonces, ¿cuál es el papel que asumimos nosotros como trabajadores para evitar que se dé ese riesgo público desde el establecimiento de un programa de riesgo público al interior de la compañía? Entonces, actitudes preventivas como informar sobre los peligros y las medidas de protección, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, reiteradamente, en nuestros seminarios, en sesiones anteriores. Es importante que si nosotros sabemos de qué modalidad se presentan algunas situaciones cerca, alrededor, en el entorno de nuestra compañía o dentro de la compañía, lo difundamos a nuestro jefe inmediato, al responsable de seguridad y salud en el trabajo, al jefe de talento humano, a la persona que ustedes consideren más pertinente e idónea para recibir esa información. Eso nos va a servir como antecedente de estos sucesos. Asimismo, asociar siempre las informaciones sobre los peligros a las situaciones preventivas, es decir, yo identifico el peligro, sé que puede suceder esto, la situación fuente que me genera el peligro, pero también puedo empezar a decir, bueno, de esta manera lo podemos abordar, ¿cierto? Entonces, siempre que identifiquemos alguna situación, o como mirar, lo negativo siempre va a tener algo positivo, una oportunidad para abordarlo. Entonces, eso es importante y también hace parte de esa actitud preventiva, proactiva del trabajador. Inducir a la participación. A ver, la seguridad y salud en el trabajo es de todos, compañeros, de todos. Nosotros no podemos decir, reitero, que es solamente de la empresa o que es solamente del guardia de seguridad o solamente de los entes de control encargados de trabajar en ese tema. No, la seguridad también hace parte de nuestro papel activo dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro trabajo. ¿Cuál es ese papel o rol que asumimos para evitar que sucedan las cosas? Algo también preventivo, el uso adecuado y permanente de los elementos de protección personal. Si yo trabajo como transportador de la Brinks o del carro de valores, que transporta dinero, pues yo sé que tengo que llevar mi chaleco blindado, yo sé que debo llevar
En este caso, un ejemplo para el riesgo biológico, voy a llevar mi protector facial, yo sé que voy a llevar un casco que me proteja la integridad de mi cabeza, yo sé que debo de llevar el cinturón que trae consigo X o Y accesorio. Todo eso es importante llevarlo. El día que nosotros bajamos la guardia, que decimos, no, no quiero llevarlo, es que se me ve feo, no me horma, me pesa, pues desafortunadamente ya estamos disminuyendo el nivel de protección, estamos siendo vulnerables ante la amenaza. Entonces también es importante que si ya expertos especializados y profesionales han estudiado que para ejercer tal actividad o tal tarea es importante llevar consigo tal elemento, protegerse de tal manera, es porque ya ellos se han dedicado muchos años de su vida estableciendo o conociendo esos procesos de mitigación de riesgo y es importante que los empecemos a adoptar. Ahí está nuestro papel también proactivo. Asimismo, incorporar en la empresa una cultura de seguridad creíble. Esto ya hace parte del programa de riesgo público. ¿De qué manera? Si empezamos a hacer campañas al interior como responsables de seguridad de salud en el trabajo, con los jefes de talento humano de proceso, para que se genere la cultura de seguridad creíble, es decir, con seguimiento, con resultado, con acompañamiento, asimismo todos nos vamos a cuidar entre sí. Si sabemos que suceden X situaciones de riesgo o factores de riesgo en riesgo público y empezamos todos a trabajar y a conocer, en identificar, en hacer ese sistema de vigilancia de ese tipo de comportamiento, pues eso nos va a ayudar a nosotros a trabajar en equipo, a hacer una empresa con cultura de seguridad. Si capacitamos, si hacemos talleres, si difundimos, si mandamos por grupos algunas campañas de autocuidado, eso nos va a ayudar bastante. Esa es una actitud que nos ayuda a prevenir. Y de tal manera tenemos que empezar a mirar cuáles son los aliados en tema de riesgo público para estos programas. Entonces, no, la empresa lo es, pero también lo son nuestros vecinos, nuestras empresas vecinas y los entes de control. Pero ¿qué papel adopta cada uno? Entonces, los entes de control, pues es importante que nosotros sepamos si hay un incendio, ¿a quién llamar? Si hay un robo, ¿a dónde llamar? ¿Cuál es el número del cuadrante? ¿Cuál es el contacto? ¿Cuál es el dato más seguro, más cercano que tengo para que alguien venga y reaccione ante lo que me está sucediendo? Eso es importante conocerlo. No solamente saber que existen y están ahí, o partir del hecho de que siempre todos decimos, pero no llegan cuando ya pasó. Sí, desafortunadamente la cobertura del país no da en su infraestructura de recurso humano para poder atender cada esquina de cada negocio, de cada casa. Obviamente no lo da, no hay esa infraestructura, pero sí es importante establecer esas redes mancomunadas para poder dar información, empezar a disminuir esos factores de riesgo, es decir, esas bandas delincuenciales, el tener cámaras en nuestras casas, el tener cámaras en nuestros conjuntos cerrados, en proporcionar información de una manera muy segura para poder empezar a identificar personas que causan daño. Eso es una manera de empezar a apoyar a los entes de control porque ellos no pueden también trabajar solos, ellos requieren de ese apoyo comunitario para poder hacer muy bien su trabajo. Por más de que en este momento la percepción ciudadana sea de X manera, si nosotros empezamos no solamente a ver ese punto negro en la hoja, sino también empezar a aportar comunitariamente, puede que las cosas empiecen a mejorar de alguna manera. Asimismo, los vecinos, esa red de apoyo de conocer el teléfono del vecino, que vemos que llegó un extraño y se subió por la ventana, trabajemos de una manera armónica, donde todos nos ayudemos. Entonces, si en algún momento lo hacemos con ellos, puede que mañana sea nosotros a quienes nos eviten un suceso. Lo mismo sucede en las compañías, que hay un daño en la vía pública o ahí se dañó la lámpara que genera oscuridad y que en esa oscuridad llegan y atentan contra los funcionarios que llegan a trabajar en el turno de la noche. Pongo el ejemplo. ¿Qué sucede? Si entre todo el sector empresarial o las fábricas del sector empezamos a mirar la manera para empezar a apoyar o a buscar soluciones ante la entidad de alumbrado público, alcantarillado, dependiendo el inconveniente que tengamos con la empresa pública, empezar a buscar esas maneras de solución, empezar a trabajar colaborativamente. Tener los grupos de contacto, ser partícipes activos de las juntas, comités de esa manera sectorial, porque el trabajo mancomunado en este momento es el que prácticamente está ayudando a obtener resultados un poco eficientes. Uno solito no tiene ese impacto o esa solución que se quisiera. Y lo mismo con las empresas, del aliado de empresa para todos los que somos trabajadores, de dar a conocer en la empresa, de participar en la empresa, de sugerir a la empresa, de llegar a acuerdos con la empresa. Y
establecemos acá unos ejemplos de lineamientos que son importantes para el desarrollo de este programa de riesgo público. Entonces, lineamientos en los que podemos apoyar. Entonces, un ejemplo, el levantamiento de matrices. Si yo identifico formas de riesgo público y mi jefe lo desconoce y no el de responsable de seguridad y salud en el trabajo lo desconoce porque fue un nuevo riesgo que se creó que se creó, no, sino que se conoció, pues empecemos a socializarlo. Apoyar en ese diseño de programas de riesgo público, bajo qué lineamientos, cuáles son las condiciones de seguridad del centro de trabajo donde estoy, cuáles son las condiciones de seguridad que cambiaron ahorita por la época de pandemia, que todo se ha atomizado y que todo ha generado afectación en nuestro desarrollo laboral, familiar, económico. Eso es importante que lo empecemos a desarrollar al interior de nuestros grupos. Generemos nosotros propositivamente ese acompañamiento, esa realización de mesas de trabajo para poder difundir lo que nosotros consideramos importante. El establecimiento de protocolos de gestión de conocimiento. Hay compañías que en esencia deben trabajar en esa inducción y entrenamiento al cargo, pero hay otras compañías que desafortunadamente por sus procesos, por lo que son pequeñas empresas, por la cantidad de trabajo y que el ritmo del día a día no lo permite, pero tratemos en la medida de lo posible de apoyarnos en que sí existan, de invitar a nuestros jefes a que exista esa inducción y entrenamiento, que la persona nueva que llegue al centro de trabajo nosotros le podamos difundir y socializar las condiciones, cómo está nuestra empresa, cómo está nuestro entorno. Eso es importante porque esa transferencia de conocimiento nos permite a nosotros conocer y cuando uno conoce, evita pecar, entonces, importante. La creación de estrategias de prevención y autocuidado y la generación de cultura de la seguridad. Eso se puede llevar a cabo a través de actividades, hay actividades lúdicas que permiten difundir conocimientos sin necesidad de ser rutinario, basados en una teoría, basados en una norma técnica, donde empezamos ya a conocer qué podemos hacer por nuestra compañía. Y la invitación la mañana de hoy para todos es, si no tenemos al interior de nuestra empresa un programa de riesgo público, miremos la forma de empezar a aportar para que se desarrolle, para que lo creemos, de qué manera. Entonces, analicemos cuál es el plan de trabajo existente de nuestra empresa de acuerdo a los estándares mínimos establecidos. Esos estándares mínimos son los que nos exige a nosotros la 1072 como cumplimiento normativo de toda empresa, de toda organización en cuanto a tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es importante que se haga ese análisis, ese diagnóstico de la compañía, de cómo se encuentra al interior y posteriormente también hagamos no solamente el plan de trabajo desde los estándares propios de la compañía, sino de cómo es el entorno. Pero para poder identificar lo de adentro y lo de afuera, debemos contar con los antecedentes. ¿Qué ha sucedido tiempos atrás a nuestra compañía, a nuestro entorno, a nuestro alrededor? También hagamos el ejercicio de manera personal. ¿Qué antecedentes se han establecido en el lugar donde yo vivo, en el conjunto donde estoy viviendo, en el sector de la casa donde estoy viviendo? Conocer esos antecedentes nos permite a nosotros empezar a prevenir de alguna manera y tomar acciones que tal vez antes no considerábamos importantes. Y ese establecimiento de controles nos genera a nosotros el papel del autocuidado. ¿Y cuál es tu papel? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es el papel de la comunidad? ¿A qué comunidad estamos aportando? ¿A qué sociedad estamos construyendo? Entonces, nuestro papel, el tuyo, el mío, el de todos, es un papel importante que debe ser articulado y mancomunado. No es solamente el papel de la empresa, no es solamente el papel del trabajador. Es un papel que lo hacemos todo en el tema de riesgo público. Y este programa sería muy importante para empezar a generar doctrinas, empezar a generar teoría que nos sirva de consulta, de gestión de conocimiento para aquellas otras generaciones que llegan a la compañía, para dejar sentado antecedentes que nos pueden llegar a ser útiles para conocer rasgos de comportamiento, formas de materialización del riesgo en determinadas situaciones y organizaciones. Entonces, de esta manera terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias a todos nuestros asistentes la mañana de hoy. Tenemos en este momento 485 asistentes que nos acompañan. Gracias por su constancia, su tiempo y permanencia, por querer alimentarse de un poco más de conocimiento, de formas, de situaciones, de conceptos que en seguridad y salud en el trabajo son importantes para el desarrollo de nuestras actividades al interior de las empresas. Y gracias a ARL por el espacio. Linita, empecemos con nuestro sondeo, a ver cómo nos fue la mañana de hoy. Muchas gracias a todos. Claro que sí, doctora. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra acción educativa y vamos a
realizar nuestro sondeo nuevamente. Les recuerdo que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. El programa de inducción en cuanto al riesgo público sirve para conocer A, las características de la ciudad donde se elabora, B, aspectos de orden público y seguridad del lugar de trabajo, o C, conocer los procesos laborales. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Muy bien, vamos a ver los resultados. El 9% nos dijo las características de la ciudad donde se elabora, 78% aspectos de orden público y seguridad del lugar de trabajo y un 13% conocer los procesos laborales. Y bueno, Doc, por favor, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Claro que sí, Linita, muchas gracias. Efectivamente, la respuesta número B, 78% de respuestas favorables. Efectivamente, el orden público encierra todo lo que es afectación pública que nos concierne a todos en un momento o en un espacio público. Entonces, allí está la respuesta correcta, Linita. Muchas gracias. Bueno, Doc, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. La confianza es amiga del riesgo público, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Por favor, seleccionen la respuesta correcta. Vamos a ver qué tal. Últimos 5 segunditos para los que no han votado, por favor. ¿Cómo nos fue, Bueno, Linita? y el 65% nos dijo verdadero y un 35% nos dijo falso, mi Doc. Cuéntanos, por favor, ¿es verdadero o falso? Bueno, Melita, aquí veo una pequeña confusión. Bueno, tenemos que partir de que la confianza, no podemos ser confiados. El tema de riesgo público precisamente se trata de desconfiar, de analizar, de evaluar, de identificar. Si confiamos en que todo está bien y que todo está tranquilo, es cuando bajamos la guardia y sucede la materialización del riesgo público, es decir, el daño que genera el hombre en el robo, en el hurto, en la amenaza, en el atraco. Entonces no podemos confiar, no podemos ser, la confianza no es amiga del riesgo público, la confianza es la enemiga del riesgo público, porque por confiados nos roban, por confiados nos pueden atracar, por confiados nos dan cosquilleo, nos hacen el fleteo, el paseo millonario, bueno, eso pasa por la confianza, entonces la confianza no es amiga del riesgo público, es lo que tenemos que empezar a trabajar porque debemos ser desconfiados, sigilosos, analíticos, suspicaces. Muy bien, doctora, muchas gracias por la aclaración. Y bueno, vamos con la tercera y última pregunta. Es necesario que las empresas creen un programa de riesgo público para A, apoyar funcionarios que sean víctimas de riesgo público, B, cumplir con los planes de trabajo según estándares mínimos, C, promover el autocuidado de los trabajadores o D, todas las anteriores. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Gracias, Linita. Vamos a ver nuestra última pregunta. Vamos a ver. Muy bien, vamos a cerrar la tercera y última pregunta. Bueno, Doc, acá el 1% nos dijo apoyar funcionarios que sean víctimas de riesgo público, un 3% cumplir con los planes de trabajo según estándares mínimos, 10% promover el autocuidado de los trabajadores y un 85% nos dijo todas las anteriores. Entonces, cuéntanos, Doc, por favor, ¿cuál es la respuesta correcta? Linita, efectivamente es todas las anteriores. Entonces acá miramos una a una.
apoyar a todos los funcionarios que han sufrido el riesgo público es importante, es una invitación que hacemos y aquí tenemos en este momento responsables de seguridad y salud en el trabajo. Cada vez que a un funcionario le suceda una situación de materialización del riesgo público, un evento donde ha sufrido un atentado, un atraco, es importante que le hagamos ese acompañamiento psicosocial, que miremos qué le pasó, qué daño le generó en su estado anímico, porque eso finalmente termina repercutiendo en su productividad, en su socialización, ¿cierto? Porque queda como ahí algo que está generando ese daño. Adicionalmente, si ya miramos que debemos darle cumplimiento a los estándares mínimos, también, porque debemos toda organización cumplir en la 1072 y establecer esos programas que ayuden a prevenir los riesgos. Y adicionalmente, si miramos de qué aporta el autocuidado de los funcionarios, también, porque no podemos bajar la guardia y es importante que tengamos esa cultura de autocuidado y más cuando en temas de riesgo público se trata. Entonces, todas las anteriores efectivamente aportan a este programa de riesgo público que se invita a que se cree al interior de las compañías. Mita, muchas gracias a ti y gracias a todos. Bueno, doctora Paola, a ti por supuesto, gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante. Doc, si quieres, por favor, adelanta un poquito la presentación para mostrarles a nuestros asistentes dónde pueden encontrar todas las grabaciones, las presentaciones técnicas, el material de apoyo y el cronograma. Aquí en pantalla ustedes lo pueden observar, ahí la doc ya lo puso, Posipedia, www.posipedia.com.co. Doc, muchas gracias, nos vemos entonces en una próxima ocasión. A ti, Lidita, gracias a todos, un feliz día. Y a todos, por supuesto, gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.